Muy buenos días chicos, espero que todo esté marchando bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, empecemos un nuevo tema en química orgánica que lleva por título nomenclatura de hidrocarburos cíclicos. Iniciemos. Los hidrocarburos cíclicos son compuestos orgánicos que constan de átomos de carbono e hidrógeno que se enlazan para originar anillos o estructuras cíclicas. Hay principalmente de tres tipos. Tenemos los alicíclicos, los aromáticos y los policíclicos. Estos tipos de hidrocarburos pueden consistir entonces en las versiones cerradas de los alcanos, alquenos y alquinos. De todos ellos, los alicíclicos son los más simples y suelen representarse mediante el uso de polígonos. Imagino que todos ustedes conocen los polígonos. Y pues en este video o en esta clase vamos a centrarnos solamente en los alicíclicos. Estos se dividen en dos tipos. Tenemos los saturados y los insaturados. Hidrocarburos saturados, ¿sí? Empezamos con ellos, están unidos por enlaces sencillos, o sea, de cadenas de alcanos que en algún punto se cierran y forman un anillo o un ciclo. Estos se nombran siguiendo las mismas reglas para los alcanos, pero anteponiendo el prefijo ciclo seguido del número de carbonos y la terminación ano. En caso de tener ramificaciones, se nombran exactamente igual que los alcanos de cadena abierta con el prefijo ciclo. Teniendo esto en cuenta y pues ya teniendo los conocimientos previos de venir nombrando alcanos, alquenos y alquinos, vamos a ver ejemplos de cómo nombrar estos hidrocarburos cíclicos saturados. Aquí tenemos el primero. Si nos damos cuenta que tenemos un polígono, ¿sí? Que es un pentagrama, ¿ok? Entonces, aquí podemos observar que tiene 5 carbonos, ¿okay? Al relacionarlo, claro, con los hidrocarburos cíclicos saturados. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Por lo tanto, el prefijo es pent, y como es un hidrocarburo saturado, se nombra igual que un alcano, o sea, va a tener terminación ano, entonces este es un pentano. Pero como ya conocemos que es un ciclo, le debemos anteponer el prefijo ciclo. Eso sería un ciclopentano. Aquí lo tenemos. Ahora vemos este otro, ¿sí? Tiene una apariencia un tanto jocosa. Tiene unas paticas y como si tuvieran unas antenitas. Para poderlo nombrar primero debemos saber qué cantidad de carbono tiene ese ciclo, ¿sí? Si observamos, vemos que tiene 3. Tiene 1, 2, 3 carbonos tiene este ciclo. Por lo tanto ya vamos a saber que va a ser un ciclopropano. Pero antes, como vemos varias ramificaciones, debemos nombrarlas, debemos darles el nombre a las ramificaciones. Ya aquí pues no vamos a ver desde qué extremo vamos a empezar a numerar. Aquí vamos a tener en cuenta es el sentido de numeración. Si vamos a ir a la izquierda o numeramos hacia la derecha, ¿sí? Pero solamente dando la vuelta, el giro, ya que es un ciclo. Entonces, para poder saber eso, pues empezamos a numerar desde el punto o desde el carbono donde se encuentra la ramificación mayor o la ramificación que tenga la prioridad, ¿ok? Y pues también tratando de agrupar o de llevar el menor espacio posible entre carbonos para poder nombrar todas las ramificaciones juntas, o sea, el sentido donde las ramificaciones van a estar más juntas, no donde estén más separadas. Aquí observando vemos que tenemos 2 etiles y hay un etil y acá hay otro etil, y acá podemos ver que hay 2 metiles en un solo carbono. Por lo tanto, los etiles son los que van a tener la prioridad para iniciar la numeración. Ahora hay que tener en cuenta el sentido, hacia dónde vamos. Entonces, si yo empiezo desde acá, no puedo empezar hacia acá, porque acá tengo otro etil, o sea, otra ramificación que tiene prioridad sobre un metil. Entonces tendría que empezar hacia acá en este sentido, en este caso hacia la izquierda, y dar la vuelta, ¿ok? Entonces yo empiezo a numerar desde acá, entonces sería 1, 2 y 3. ¿Ok? Hasta allí creo que vamos bien. Nombramos 1, 2 y 3 y empiezo, pues ya teniendo la numeración, vamos a nombrar los sustituyentes y después colocamos pues la terminación de ciclopropano. Entonces la numeración va a ser de la siguiente manera: 1,2 dietil, ¿sí? 3,3 dimetil ciclopropano. Ese va a ser el nombre de este compuesto cíclico saturado, así como está acá: 1,2 dietil, 3,3 dimetil ciclopropano. ¿Ok? Ahora vamos a ver este otro.
Este otro que observamos acá, pues nos damos cuenta que hay 4 puntas, puede ser un cuadrado, ¿okay? Y en este caso pues es un rombo, tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto vamos a tener un ciclobutano, aquí lo tenemos. Luego tenemos esta otra figura. Debemos tener en cuenta algo, muchachos, no solamente podemos encontrar estos hidrocarburos cíclicos en forma de polígonos, como ya las que vimos, un triángulo, un pentano, un pentágono y un rombo o cuadrado. Podemos encontrarlos también así, realizando o haciendo formas distintas. Entonces esto va a ser un hidrocarburo cíclico, en este caso uno saturado, de los alicíclicos. Entonces podemos observarlo, podemos determinar el número de carbonos que posee y pues observamos las ramificaciones que tiene. Observamos primero, pues vamos a ver cuántos carbonos tiene el ciclo y después nos centramos en las ramificaciones. Entonces vemos aquí que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a tener un ciclooctano, pero antes de colocar el nombre de ciclooctano debemos nombrar sus ramificaciones y podemos observar que hay 2 metiles actuando acá. Aquí hay un metil y acá hay otro metil. Como los dos son metiles, entonces el inicio de numeración puede empezar en cualquiera de los 2 metiles, en cualquiera de las 2 ramificaciones, ya que son las únicas que están actuando, no hay otra que pueda tener prioridad sobre ellos. Entonces yo puedo empezar a contarlos desde aquí o desde acá, de donde me parezca. Lo siguiente es saber el sentido de numeración. ¿Okay? ¿Por qué? Porque como ya les dije, debemos buscar el sentido donde las ramificaciones estén más cercanas, donde se agrupen más, no donde estén más lejanas. Entonces, teniendo eso en cuenta, debemos numerarlo hacia acá y no hacia acá. Porque si yo numero hacia acá, tendré la otra ramificación en el carbono 3. Pero si yo nombro en este otro sentido, la voy a tener en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces quedaría muy lejos. Entonces aquí la prioridad o lo que debemos tener en cuenta siempre es agrupar las ramificaciones en las distancias más cortas que tenga el ciclo. Por lo tanto, empezaríamos a numerar hacia acá. Ahora, si ustedes quieren ir desde este lado, pues lo nombramos hacia acá, lo numeramos. Y no va a tener ningún cambio, va a ser el mismo nombre. Por lo tanto, entonces veamos que empezamos a numerar desde acá. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por lo tanto, el nombre de este hidrocarburo cíclico saturado va a ser 1,3 dimetil ciclooctano, así como lo tenemos acá. Luego, por último, tenemos este que está acá. Si observamos, nos damos cuenta que este va a tener 6 lados o 6 puntitos. Aquí los vemos y cada punto pues simboliza un carbono. Por lo tanto, este va a ser un ciclohexano de 6 puntos. Entonces este será su nombre, ciclohexano. Espero que esta parte quede clara, ¿sí? Cómo nombrarlos, en qué sentido, cómo buscar el sentido y de qué manera hacerlo. Ahora vamos a pasar a los hidrocarburos insaturados. Estos se encuentran unidos por enlaces dobles y triples y en algunos casos se encuentran varios de ellos y también combinados, así como ya hemos visto estos hidrocarburos de manera lineal. Ahora, ellos se nombran anteponiendo la palabra ciclos seguido del número de carbonos y la terminación eno o ino según el caso, indicando el número del carbono donde esté el doble o el triple enlace, de la misma forma como los nombramos cuando están de manera lineal. Ahora, en caso de ramificación, se nombran exactamente igual a los alquenos y alquinos de cadena abierta. De igual manera para cuando estén combinados. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ya recordando las otras nomenclaturas de los alquenos y alquinos, podemos empezar a nombrar estos hidrocarburos cíclicos insaturados. De ejemplo, tenemos este que está acá. Para empezar a nombrarlos debemos centrarnos en su estructura principal, o sea, en el ciclo. Ya conocemos sabemos que tiene 5 carbonos y como tiene un triple enlace, pues ya sabemos que va a ser un ciclopentino. Pero hay que nombrar primero sus ramificaciones. En este caso hay que ver hacia dónde vamos a empezar a nombrar, en qué sentido, si sea hacia la izquierda o hacia la derecha.
Está bien, tenemos el triple enlace. Sabemos que el triple enlace va a tener prioridad sobre cualquier ramificación, así que debemos empezar a contar desde allí. Aquí podemos observar lo siguiente. Si yo empiezo a numerar desde acá, en este sentido hasta acá, voy a encontrar que el etil me va a quedar en el carbono 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Allí me va a quedar el etil en el carbono 4. ¿Okay? Y el metil me va a quedar en el carbono 5. Pero si yo numero desde acá hacia acá en el sentido contrario, o sea, hacia la derecha, me va a quedar de la siguiente manera: 1, 2, 3 y 4. El metil me va a quedar en el carbono 3 y el etil me va a quedar en el carbono 4. O sea que en este sentido van a quedar más agrupados tanto el triple enlace como las ramificaciones o los sustituyentes. Entonces ese es el sentido que debo tomar. No importa que el etil sea mayor y pueda tener prioridad sobre el metil. En este caso quien prioridad tiene es el triple enlace, este es el que manda. Por eso empiezo hacia acá, para que todo quede más junto y más ordenado. ¿Okay? Entonces el sentido que tomamos acá es el sentido hacia la derecha. Por lo tanto, el nombre va a quedar de la siguiente manera: 4 etil, 3 metil, 1 ciclopentino. Si se dan cuenta, 4 etil, 1, 2, 3, 4, 3 metil, 1, 2, 3, 1 ciclopentino. ¿Por qué siempre va a quedar un ciclopentino? Porque desde que estamos empezando a numerar es del carbono 1 y siempre pues el tercer enlace o el triple enlace o el doble enlace en cualquiera de los dos casos va a poder estar en el carbono 1. Luego tenemos este otro ejemplo, parecido al rombo que teníamos anteriormente, pero en este caso ya es diferente y podemos observar un doble enlace. Por lo tanto, este va a ser un ciclobuteno porque es un doble enlace. Entonces va a quedar de la siguiente manera: un ciclobuteno. Luego continuamos con este que está acá. Aquí podemos observar, pues identificando la cadena principal, que es el ciclo, que tiene 6 carbonos, ¿cierto? Entonces este va a ser un ciclohexeno, pero ahí veo 2 dobles enlaces y también veo 2 ramificaciones. Veo 2 metiles. ¿Ok? Entonces aquí la prioridad ya saben que va a tenerla el doble enlace. Entonces, como al ser un ciclo, si yo puedo empezar desde aquí a contar hacia acá, y va a ser igual el número de los dobles enlaces. Si empiezo de aquí, va a ser igual acá. Entonces, si yo empiezo desde aquí, miren, 1, 2, 3, 4. El primer enlace va a estar en el carbono 1 y el segundo va a estar en el carbono 4. Y si yo empiezo a contar desde acá, igual 1, 2, 3, 4. El primer enlace va a estar en el carbono 1 y el segundo va a estar en el carbono 4. O sea, va a ser igual por donde yo empiece a nombrar. ¿Ok? Entonces, aquí yo puedo nombrar desde donde a mí me parezca. Y también va a ser igual para los metiles. Desde donde yo empiece a nombrar, ellos van a tener el mismo número de carbono. Por ejemplo, aquí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si empiezo desde acá, uno va a quedar en el carbono 3 y el otro en el carbono 6. Y si empiezo desde acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a quedar en los mismos números de carbono. Por lo tanto, lo podemos nombrar hacia el sentido que mejor nos parezca o que nosotros queramos. Entonces el nombre va a quedar de la siguiente forma: 3,6 dimetil, ¿cierto? 1,4 ciclohexadieno. ¿Ok? Deben tener en cuenta que hay 2 dobles enlaces y debemos señalar eso: dieno. Teniendo eso en cuenta, vamos ahora para el siguiente ejemplo. Acá tenemos otro hidrocarburo insaturado, pero ya tenemos acá 2 triples enlaces. ¿Ok? Entonces, observamos primero y vemos que la estructura principal tiene 5 carbonos, por lo tanto va a ser un ciclopentino, ¿sí? Pero debemos dar a conocer el número de los carbonos donde se encuentra. Por lo tanto, chicos, aquí tenemos que el triple enlace está acá, acá hay otro triple enlace. Entonces debemos empezar a numerar en el sentido donde el número de carbonos esté más cerca o donde ellos estén un poco más cerca. O sea que si yo empiezo a numerar desde aquí hacia este sentido sería 1, 2, 3, 4. El otro triple enlace estaría en el carbono 4. Pero si empiezo a nombrar en este otro sentido sería 1, 2, 3. Entonces va a estar en el carbono 3. Va a ser hacia acá mi numeración. O si yo quiero empiezo desde acá, pues va a ser igual, no va a cambiar nada. Si yo empiezo desde aquí sería 1, 2, 3, 4, va a estar en el carbono 4, y si empiezo hacia acá sería 1, 2, 3. En este caso empezaríamos a numerar hacia la izquierda.
pero en este caso empezaremos a numerar hacia la derecha, pero no vamos a tener inconvenientes, ya que igual en el sentido en que queramos empezar a numerar van a estar en el mismo carbono. Ya sabemos que va a estar entonces uno en el carbono 1 y el otro en el carbono 3. Por lo tanto, el nombre que va a tener este hidrocarburo va a ser 1,3 ciclo pentadieno. Ok, nuevamente como anteriormente en el carbono que está acá, hay que señalar los dos desenlaces con el prefijo di. Y por último tenemos este otro que está acá, que es un poco extraño, pero lo podemos nombrar, se puede nombrar. Y primero, como ya saben, hay que identificar la estructura principal. Entonces, esta estructura principal vamos a ver cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al ya haber identificado los carbonos, nos damos cuenta también que hay un triple enlace y hay dos dobles enlaces, o sea, en este caso es combinado. Listo. Y además de eso, pues vemos que hay tres ramificaciones. Vemos que hay un metil, vemos que hay un etil y también vemos que hay un propil. Listo. Ya tenemos más ramificaciones que las que habíamos visto anteriormente, pero se puede nombrar. Ahora, para empezar a numerar, el triple enlace es el prioritario. O sea, debemos empezar a numerar, o sea, desde este o desde esta punta en este sentido o en este otro sentido. Entonces, hay que ver cuál de estas dos ramificaciones está más cerca, y si están en el mismo carbono hay que ver la prioridad que tiene cada una de ellas. ¿Okay? Entonces empezaríamos así. Si empezamos en este sentido hacia la derecha sería 1, 2, 3. En este carbono encuentro tanto la primera ramificación, que es un metil, y el primer doble enlace en el carbono 3. Y en este otro sentido empiezo a contar 1, 2 y 3. Y acá también encuentro la primera ramificación y el primer doble enlace. Pero como en este sentido encuentro el etil, que tiene prioridad sobre el metil, entonces mi sentido de numeración va a ser este. Entonces encuentro 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, empezamos a numerar nuestras ramificaciones. Entonces quedaría 3 etil, ¿cierto? Quedaría 6 metil, luego vendría 4 propil, ¿sí? Y luego nombraríamos los carbonos de los dobles enlaces, o sea, sería 3,5. Como son combinados, hay que tener en cuenta que hay que poner el número del ciclo, ¿sí? Entonces sería 3,5 ciclohexadien 1-ino. Sería de esa manera: 3 etil, 6 metil, 4 propil, 3,5 ciclohexadien, ¿cierto? Como es combinado, hay que mencionar los dobles enlaces donde se encuentran, pero sin terminarlos. Ciclohexadien, y luego sí, la terminación que domina, que es la del triple enlace, siempre va a dominar 1-ino. Ok, chicos, espero que esta clase haya estado clara, ¿sí? Aquí solamente vamos a aplicar, ¿sí?, los conocimientos que ya tenemos anteriormente de nombrar alcanos, alquenos y alquinos, y también combinados, pero teniendo en cuenta lo que es el ciclo y también los sentidos de numeración, ya sea a la izquierda o hacia la derecha, donde se encuentren más cerca o más agrupados las ramificaciones, y pues también teniendo en cuenta la prioridad que tiene cada una de ellas por su tamaño. Entonces, muchachos, espero que este tema sea un poco más sencillo, ya que, como ya les dije, tienen conocimientos previos, y esto pues ya solamente tendrán en cuenta lo que ya les dije, la numeración, el sentido y todo eso. Entonces, espero que hayan comprendido todo y nos podemos escuchar en un próximo video. Así que hasta pronto.